Vamos a dar inicio a la conferencia de esta noche. Primero que nada, muy buenas noches y agradecer siempre con el apoyo de Laboratorios Kinfa que nos da este espacio para nuestras conferencias y para lo que es las actividades académicas de la terapia intensiva pediátrica de niños del Hospital Central del IPS. Estas conferencias están hechas ya para en lo que es la formación de nuestros residentes de terapia y claro, así también para que les sirva a muchos pediatras más que se están conectando de todas partes del país. Y bueno, nosotros esta noche vamos a tocar lo que es el síndrome hemofagocítico, si bien algo de por ahí no muy común, pero sí algo bastante grave que vemos mucho nosotros en terapia intensiva, porque, bueno, es algo que tenemos que pensar siempre para poder diagnosticar y tratar a tiempo, que suele tener un desenlace fatal. Bueno. Esta noche tenemos a nuestros excelentes, brillantes panelistas que también quiero agradecer desde ya por su tiempo y la colaboración de siempre, que siempre nos dan. Estamos con el doctor Zoilo Morel como panelista. Él es egresado de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en pediatría por la Universidad Nacional de Asunción, especialista en reumatología pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en enfermedades autoinmunes, coordinador del grupo de estudios de reumatología pediátrica de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología. Es coordinador por el Paraguay en el Pediatric Rheumatology International Trial Organization, pediatra reumatólogo del Hospital de Clínicas, también del Hospital Central del IPS, y es jefe de sala de medicina interna y reumatólogo infantil en el Hospital de Clínicas. Muchísimas gracias, doctor Zoilo, por estar presente. Por otro lado, le tenemos también a una reumatóloga brillante del Hospital Central, que es la doctora Natalia Cabrera. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Asunción, es especialista en pediatría clínica por la Universidad Nacional de Asunción, es especialista en reumatología y nefrología por la Universidad de Lyon, es doctor en farmacología clínica por la Universidad de Lyon y es pediatra reumatóloga del Hospital Central del IPS. Como intensivista y panelista tenemos a la doctora Liz Alfonso. Ella es egresada de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, especialista en pediatría clínica y especialista en terapia intensiva pediátrica por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Actualmente ella es nuestra jefa de sala en la terapia intensiva pediátrica del Hospital Central IPS y intensivista de guardia en la terapia intensiva pediátrica del Hospital INERAM y también está en el Hospital de Trauma. Para la parte infectológica tenemos a nuestra maestra, la doctora Gloria Zamudio. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en pediatría clínica también por la UNA, especialista en infectología pediátrica del Hospital Infantil México, doctor Federico Gómez, especialista en salud pública, epidemiología, también en administración hospitalaria, en metodología de la investigación y es la pediatra infectóloga en el Hospital Central de IPS. Bueno, la conferencia del día de esta noche nos va a dar la doctora Sandra Cubas. La doctora Sandra Cubas es egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en pediatría clínica por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y es especialista en infectología pediátrica por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Infectóloga pediátrica en el Hospital Central del IPS, Hospital Niños de Acostaño. Bueno,
Las preguntas me pueden ir escribiendo en donde dice respuestas, preguntas y respuestas. Yo voy a ir filtrando y al final de la charla entonces vamos a tratar de contestar las preguntas y te escuchamos, doctora Sandra. No se te escucha, Sandra. Ahí, ahí. Hola. Hola, disculpe, Ahí muy sí, buenas ahí. noches. Gracias, doctora Nati, por la presentación. Esta noche yo voy a hablar en los próximos minutos sobre linfohistiocytosis hemofagocítica o síndrome hemofagocítico. Los ejes temáticos a tocar serían en la introducción, epidemiología, fisiopatología, clasificación, manifestaciones clínicas, los criterios diagnósticos, el tratamiento y las conclusiones. Con respecto a la introducción, la linfohistiocytosis hemofagocítica es un síndrome agresivo que se caracteriza por una activación inmunitaria excesiva. Es potencialmente mortal debido a su rápida capacidad de generar una afectación multiorgánica. Se caracteriza por afectar, o mejor dicho, afectar con mayor frecuencia a recién nacidos hasta los 18 meses de edad, aunque también se describe en niños y adultos en todas las edades. Puede tratarse de un trastorno familiar debido a una alteración genética o a su vez debido a un trastorno que se presenta de manera esporádica y puede desencadenarse por múltiples eventos que interrumpen la homeostasis inmunitaria. La infección es un desencadenante común tanto en personas que tengan predisposición genética como en casos esporádicos. El tratamiento oportuno de esta entidad es crítico. ¿Cuál es la mayor barrera para un resultado exitoso? Habitualmente el retraso en el diagnóstico. ¿Debido a qué? Debido a la rareza de este síndrome, a que tiene una presentación clínica variable y a que no existen hallazgos clínicos y de laboratorio que sean específicos de esta entidad. Determinar la incidencia real de esta enfermedad resulta difícil. ¿Debido a qué? A que no hay muchos datos de grandes series, o de estudios con grandes series. Y esto se debe a su vez a que se trata de un cuadro heterogéneo. ¿Debido a qué? A la diversidad genética, al factor étnico y a la variedad de elementos desencadenantes, lo cual conduce a un infradiagnóstico de esta entidad. En cuanto a la epidemiología, un estudio sueco llevado a cabo del 2007 al 2011 estima que las formas primarias de esta entidad estarían en alrededor de 1,5 casos por millón de recién nacidos vivos. Otro estudio realizado en el Hospital de Texas menciona que hay una incidencia de esta entidad en 1 de cada 3.000 ingresos hospitalarios. Un estudio retrospectivo unicéntrico realizado en España sobre 22 pacientes con linfohistiocytosis hemofagocítica menciona de que las formas primarias estarían representadas en el 27,3% de los casos, las formas secundarias en un 72,7% de los casos, y a su vez, dentro de estas formas secundarias, las asociadas a infección representarían el 68,7% de los casos. Y a su vez, entre ellos, el virus Epstein-Barr es el patógeno desencadenante más frecuente, seguido por el virus herpes simple y la leishmania. En el 18,7% de los casos estaría asociado a neoplasias hematológicas
y en el 12.65% de los casos asociados a enfermedades autoinmunes. En cuanto a la fisiopatología de esta entidad es bastante conocida. Existiría un modelo que explicaría esta alteración y sería el modelo de expansión y contracción de la respuesta inmunitaria ante un estímulo antigénico. Este gráfico lo que quiere mostrar es, digamos, en el lado izquierdo de la diapositiva, donde, o la mitad izquierda, mejor dicho, estaría diagramado la respuesta normal, y esta respuesta normal se caracteriza, o sea, habitualmente lo que tenemos nosotros es, tenemos a las células presentadoras de antígeno que se encargan de presentar las noxas o digamos, los antígenos extraños a los linfocitos. Esto desencadena una respuesta inmune que activa a los linfocitos CD8 positivos, las células natural killer y los linfocitos CD4 positivos. Ante una respuesta fisiológica normal ante cualquier noxa, llevaría a ¿qué? A la activación por parte de los linfocitos, y esto llevaría a el ataque de esta célula presentadora de antígeno y finalmente la muerte o apoptosis de esta célula. Entonces, en la parte, digamos, acá de abajo de esta diapositiva podemos ver cómo sería una respuesta inmune normal. Entonces, inicialmente habría una expansión, ¿verdad?, de estas células, y esto después entraría en una fase de contracción y reducción. Eso es lo que ocurre normalmente, o digamos en un proceso fisiológico. ¿Qué es lo que se ve en el síndrome hemofagocítico? Es que esta expansión es una expansión incontrolada, donde no hay una contracción de la respuesta inmune, y esto lleva a una perpetuación del estado inflamatorio. Este es otro diagrama que grafica bien la fisiopatología. Entonces, ¿cuál sería la patogenia o la fisiopatología? La hiperestimulación del sistema inmune causado por factores desencadenantes como infecciones, metabolopatías, neoplasias o trastornos autoinmunes serían los factores desencadenantes, y llevarían a estimular, como vemos aquí, a las células efectoras, que son los linfocitos TCD8 y natural killer. Estas células efectoras habitualmente lo que hacen es establecer una sinapsis inmunitaria con los macrófagos, que representarían a las células presentadoras de antígeno. Esta sinapsis inmunitaria estimularía a que estas células secretaran citoquinas como la interleucina 18, interferón gamma y el CD25, ¿verdad?, que a su vez perpetuaría la activación del macrófago, y el macrófago a su vez secretaría mediadores inflamatorios, entre ellos la interleuquina 1, 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y también llevaría a lo que conocemos como la hemofagocitosis. Esto es para graficar lo que ocurre, digamos, a nivel de la sinapsis inmunitaria. En el lado izquierdo tendríamos entonces, esto representaría para nosotros la célula efectora, que sería la célula TCD8 positiva, citotóxica, o la célula natural killer, y del otro lado la célula presentadora de antígeno. Entonces, habitualmente, este estímulo antigénico llevaría a que estas células, ¿verdad?, comiencen a producir sustancias, enzimas, ¿verdad?,
Enzimas que lo que llevarían finalmente es a la producción de granzimas, perforinas, y a su vez desencadenarían la muerte celular. Esto habitualmente ocurre, esto digamos es un proceso normal, ¿verdad? Normal que es justamente la manera de controlar células infectadas por virus, células envejecidas o células malignas. Este sería el mecanismo por el cual entonces nuestro sistema inmune frenaría este proceso. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en la linfostiosis hemofagocítica? Las células natural killer y las células CD8 positivas no logran eliminar estas células presentadoras de antígeno. Entonces, hay alteraciones a nivel de estas células que no permiten llegar al objetivo, que es eliminar estas células. Entonces, estas células, al no poder ser eliminadas, siguen produciendo interleucinas, y es lo que lleva a la hiperestimulación o a la cascada inflamatoria. Entonces, esto es lo que explicaría, digamos, este fenómeno de hiperestimulación, digamos, de la inmunidad. Estos fenómenos que estuve explicando llevarían a lo que finalmente explicaría la fisiopatología de esta entidad. Esto conllevaría a una alteración inmunitaria, una activación inmune y a fenómenos inmunopatológicos. La alteración inmunitaria estaría explicada por el descenso o la ausencia de la actividad de células natural killer, el defecto genético o adquirido de la citotoxicidad por células T CD8 positivas, historia familiar de linfostiosis hemofagocítica, un episodio previo de linfostiosis y marcadores de citotoxicidad alterada. La activación inmune, a su vez, llevaría a las manifestaciones clínico-analíticas que se ven en esta entidad: fiebre, hepatoesplenomegalia, hiperferritinemia, elevación de CD25 soluble, y los fenómenos inmunopatológicos llevarían a las citopenias, hipofibrinogenemia, hipertrigliceridemia, hemofagocitosis, hepatitis y la afectación del sistema nervioso central. En cuanto a la clasificación, la linfostiosis hemofagocítica se clasifica en formas primarias y secundarias. Las formas primarias se ven en aquellos pacientes que presentan alteraciones en los genes relacionados con la función citotóxica de los linfocitos T y las células natural killer, sobre todo a nivel de lo que estuvimos viendo, a nivel de la sinapsis inmunitaria. O sea, cualquier alteración a nivel de estas enzimas que vemos aquí, ¿sí? Las alteraciones genéticas explicarían las formas primarias de esta entidad. En cambio, las formas secundarias de esta entidad, que son las que vemos con mayor frecuencia nosotros, ¿verdad? Serían causadas secundarias inmunodeficiencias primarias, errores innatos del metabolismo como desencadenantes, infecciones, neoplasias, autoinmunidad, secundario a trasplante de progenitores hematopoyéticos y secundario a terapias avanzadas como inmunoterapia. Aquí la clasificación de la hemofagocitosis, del síndrome hemofagocítico primario, donde lo que vemos es que según el nivel, ¿sí? El nivel o la alteración a nivel de las enzimas, ¿verdad? Llevaría esto a alteraciones en la función de las proteínas producidas por estas mismas, y de acuerdo a esto entonces tendríamos
los diferentes tipos de linfohistiocytosis primarias, familiares. En cuanto a las manifestaciones clínicas, yo creo que este es uno de los puntos más importantes, digamos. La clínica puede simular inicialmente patologías banales con una evolución torpe. El espectro clínico de esta entidad es variable y tener en cuenta que la sintomatología se va a presentar de manera progresiva y no necesariamente de manera simultánea, por lo que es importante una rápida sospecha clínica. En algunas ocasiones la forma de presentación será de manera aguda en el contexto de un paciente crítico y eso generalmente se ven en las formas primarias. Los principales síntomas característicos que deben despertar una alta sospecha sería la fiebre, la presencia de fiebre persistente, la presencia de citopenias y la presencia de hepatoesplenomegalia. Y tener en cuenta que hasta 1/3 de los casos pueden presentarse con una afectación del sistema nervioso central simulando una encefalitis. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, la fiebre persistente se presenta en el 90% de los casos. 90% o más de los casos. La mediana de la duración de la fiebre suele ser de aproximadamente 19 días y esta fiebre suele presentarse con elevación de los parámetros inflamatorios. El fallo hepático agudo es una característica de esta entidad. Se presenta en el 50-90% de los casos según la serie. ¿Cómo se presentaría ahí con datos de fallo hepático agudo? Aumento de GOT, GPT, gamma GT, LDH, bilirrubina. Y algo muy importante, la frecuencia de anomalías en la función hepática es tan alta en la linfohistiocytosis hemofagocítica que la ausencia de alteraciones a nivel de las enzimas hepáticas debería de impulsar a la búsqueda de un diagnóstico alternativo a la linfohistiocytosis hemofagocítica. Alteraciones en la coagulación en el 95% de los casos con datos de CID, con un porcentaje de TP disminuido, un TTPA prolongado, dímero D elevado, fibrinógeno consumido, citopenias que se ven en el 80% de los casos, donde lo más característico es que se presente con anemia y trombocitopenia. En cuanto al aspirado de médula ósea, este aspirado de médula ósea en estadios iniciales de la enfermedad puede ser un aspirado normal, así como un aspirado hipocelular o con hipercelularidad. La hemofagocitosis, según las series, puede ser tan variable como de un 25 a un 100%, dependiendo de la gravedad y dependiendo del estadio, el estadio en el cual realizamos la punción aspirativa de médula ósea. Las alteraciones cutáneas se ven en el 65% de los casos y estas se caracterizan por un rash maculopapular generalizado, morbilliforme, eritrodermia, edema, paniculitis y también puede simular un síndrome de Kawasaki-Like acompañado de conjuntivitis y cambios a nivel de las mucosas. La afectación pulmonar se caracteriza por infiltrados alveolares e intersticiales que se puede presentar en el contexto de un paciente con un síndrome de distrés respiratorio agudo. La afectación neurológica, en el 30% de los casos, se caracteriza por la presencia de crisis convulsivas. Es variable, es muy variable, y se caracteriza por la presentación de crisis convulsivas, fluctuaciones leves en el nivel de conciencia, meningismo, alteraciones en la marcha, alteraciones en los pares craneanos o disartria. En el paciente crítico con un cuadro de sepsis light es un paciente que típicamente lo vemos internado en la unidad de terapia intensiva con un cuadro que puede ser indistinguible de una sepsis grave.
de una sepsis grave, inclusive con falla múltiple de órganos, donde la forma de distinguir o la clave diagnóstica va a estar determinada por la gravedad del espectro inflamatorio. El síndrome de activación macrofágica generalmente es en el contexto de un paciente con un diagnóstico establecido de una patología autoinmune, donde la artritis idiopática juvenil puede llegar a complicarse en el 10% de los casos con esta entidad, pudiendo presentarse en el debut de la enfermedad o ser desencadenado por un tratamiento inmunosupresor. El síndrome hemofagocítico asociado a neoplasias se describe sobre todo en las neoplasias hematológicas y a su vez con mayor frecuencia en los linfomas. Con respecto a los pacientes inmunocomprometidos, sospechar esta entidad en pacientes con inmunodeficiencias primarias o en pacientes con inmunosupresión secundaria a algún tratamiento inmunosupresor, y teniendo en cuenta teniendo como un desencadenante al virus Epstein-Barr o al citomegalovirus. En cuanto a los criterios diagnósticos, tener en cuenta que los criterios diagnósticos realizados, o mejor dicho, los criterios diagnósticos que nosotros consideramos o tomamos en cuenta son los del protocolo HLH 2004. Estos criterios diagnósticos se dividen en criterios genéticos y criterios clínico-analíticos. Dentro de los criterios genéticos, la presencia de alteración genética conocida, y dentro de los criterios analíticos, la fiebre, esplenomegalia, citopenias de al menos 2 líneas, hipertrigliceridemia y o hipofibrinogenemia, hiperferritinemia, valores de C25 soluble, disminución o ausencia de la actividad citotóxica de las células natural killer y la evidencia de hemofagocitosis en los tejidos. Tener en cuenta que el diagnóstico se establece a partir de un criterio genético, o sea, con la sola presencia de un criterio genético se establece el diagnóstico, o con la presencia de al menos 5 criterios clínico-analíticos de los 8. Tener en cuenta también que existen signos o datos que apoyan fuertemente o sostienen al diagnóstico de linfohistiocytosis sin formar parte de los criterios. Entre ellos están la pleocitosis e hiperproteinorraquia en el líquido cefalorraquídeo, la disfunción hepatobiliar con hipertransaminasemia, hiperbilirrubinemia y coagulopatía con elevación de dímero D, hipoalbuminemia, elevación de LDH sérica o hiponatremia. Bueno, ¿cuál es la relación clínico-analítica y fisiopatológica de la linfohistiocytosis hemofagocítica? ¿Por qué la mayoría de estos pacientes presentan estas alteraciones? Y esto tiene una explicación. ¿Por qué vemos fiebre en estos pacientes? Esto se explicaría por la elevación de los niveles de interleucina 1 e interleucina 6. Las citopenias estarían explicadas por la elevación del factor de necrosis tumoral alfa y la hemofagocitosis. La hipertrigliceridemia por la inhibición de la lipoproteína lipasa por el factor de necrosis tumoral alfa. La hipofibrinogenemia debido a que existe una activación del activador del plasminógeno. Hiperferritinemia debido a la activación de macrófagos por el interferón gamma. Elevación del CD25 soluble, secundario a la secreción de estos por los linfocitos activados, y hepatoesplenomegalia, secundario a la infiltración tisular por linfocitos y macrófagos activados. Entonces, en el estudio realizado
en el protocolo HLH 2004, que incluyó uno de los estudios que incluyó el mayor número de pacientes, 369 pacientes, informó que estos hallazgos clínicos, la fiebre se observa en el 95% de los casos, la esplenomegalia en el 89% de los casos, la visitopenia en el 92% de los casos, hipertrigliceridemia o hipofibrinogenemia en el 90% de los casos, la hemofagocitosis en el 82% de los casos, la hiperferritininemia mayor a 500 en el 94% de los casos, la actividad de células natural killer baja o ausente en el 71% de los casos y la elevación del CD25 soluble en el 27% de los casos. Este último marcador es un marcador muy importante a la hora de hablar de actividad de la enfermedad. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, existe una lista larga de diagnósticos diferenciales, pero tenerlo en cuenta en aquellos que son de origen infeccioso, cuando se trata de una fiebre de origen desconocido, en una sepsis grave, en infecciones víricas por virus Epstein-Barr, citomegalovirus, SARS-CoV-2, no olvidarnos del SARS-CoV-2, virus herpes simple, y dentro de las parasitosis, la leishmania. Entre otros, hepatopatías, coagulopatías, hemopatías, los tumores sólidos, cuadros con afectación neurológica, las enfermedades autoinmunes y los errores innatos del metabolismo. Todos estos deberían de ser considerados dentro de diagnósticos diferenciales. Bueno, entonces, una vez que tenemos una sospecha clínica de esta entidad, este algoritmo lo que plantea es cómo manejarnos ante una sospecha clínica. Entonces, una paciente con una clínica compatible, entonces, que nos guiaríamos por los criterios diagnósticos que acabamos de mencionar, donde solicitaríamos los marcadores, ¿verdad? Tanto analíticos como inmunológicos. Solicitaríamos ecografía, aspirado de médula ósea, punción lumbar, biopsia de ganglios, estudios funcionales. Entonces, por un lado, cumple los criterios clínicos analíticos, entonces derivar a un centro especializado, iniciar un tratamiento específico que está dado, el pilar del tratamiento es la inmunosupresión. En las formas primarias, valorar el trasplante de células hematopoyéticas, que sería el único tratamiento curativo, y en las formas secundarias, aparte de la inmunosupresión, tratar los factores desencadenantes. Entonces, tener en cuenta que sin tratamiento esta entidad es fatal. Aproximadamente 2 meses. O sea, sin tratamiento esta entidad es fatal. Dentro del pilar fundamental es de la inmunosupresión con inmunosupresores y citostáticos, el tratamiento del factor desencadenante, ya sean infecciones, condiciones reumatológicas, neoplasias malignas, y el trasplante de células hematopoyéticas, que estaría reservado para las formas primarias de esta entidad y para las formas secundarias, recidivantes o persistentes y o que cursen con una enfermedad del sistema nervioso central. Estas serían las principales estrategias terapéuticas para la linfostiosis hemofagocítica. Los corticoides, los citostáticos y los anticalcineurínicos, así también como la inmunoterapia. Entonces, tendríamos que dividir a estos pacientes en pacientes clínicamente estables y pacientes con un deterioro significativo y progresivo.
El tratamiento a pacientes clínicamente estables, que generalmente en las formas secundarias es desencadenado por un proceso infeccioso, entonces todo debería de estar, digamos, deberíamos de diagnosticar la infección rápidamente, iniciar una terapia empírica dependiendo del organismo sospechoso, ya sea con antibióticos, antifúngicos, antivirales o antiparasitarios. En caso de que esta infección sea, de que esta infección sea una infección activa por el virus Epstein-Barr, entonces el rituximab estaría indicado en este escenario. Algunos investigadores han recomendado la inmunoglobulina intravenosa para el tratamiento de la infección por virus Epstein-Barr, pero hay estudios que encuentran que el rituximab es mucho más efectivo ante esta entidad. Los pacientes que están clínicamente estables y responden rápidamente, ¿quiénes son los que dentro de 2 o 3 días de haber iniciado el tratamiento presentan tanto datos de mejoría clínica como analítica? En estos pacientes se podría evitar la quimioterapia específica para HLH. Otra condición, el síndrome de activación macrofágica en pacientes con condiciones reumatológicas de base. En el caso de un paciente con una afectación reumatológica, en el cual el paciente se encuentra clínicamente estable, retrasar la terapia específica para HLH sería una posibilidad, ya que tratando la afección reumatológica de base, por ejemplo, con un curso de corticoides, podría ser suficiente y de esta manera evitar la necesidad de progresar a una terapia específica citotóxica. El tratamiento a pacientes clínicamente inestables o con una enfermedad aguda, estos son pacientes que generalmente son los que nosotros vemos en la terapia. Estos deben de recibir tratamiento de inmediato sin retrasar el tratamiento a la espera de pruebas genéticas o inmunológicas especializadas. ¿Cuál es el tratamiento que se recomienda? Y el que mencionamos, el tratamiento del protocolo HLH94, que es este esquema que quiero explicarles más detalladamente en la siguiente diapositiva. Este protocolo consta de 8 semanas de terapia de inducción con etoposio y dexametasona y terapia intratecal en aquellos que presenten afectación clínica o analítica del sistema nervioso central. Y en la terapia intratecal optaríamos por la hidrocortisona sumado al metotrexato. El etoposio, ¿cómo se administraría? A una dosis de 5 miligramos kilo peso en niños que pesan menos de 10 kilogramos y 150 miligramos metro cuadrado en niños con mayor peso. Inicialmente esta droga se administra 2 veces por semana durante 2 semanas y a partir de la 3ª semana hasta la 8ª semana de manera semanal. La dexametasona es el corticoide preferido. ¿Por qué? Porque atraviesa bastante bien la barrera hematoencefálica. Existe un esquema que es un esquema donde se inicia con 10 miligramos metro cuadrado y luego eso se va descendiendo cada 2 semanas. La ciclosporina en el protocolo HLH94 digamos que se recomienda a partir de la semana 9. A partir de la semana 9 de tratamiento.
a partir de la semana 9 de tratamiento, pero en se reserva para aquellos pacientes con una evolución, digamos, no favorable. En los pacientes con compromiso del sistema nervioso central, este sería el esquema de metotrexato intratecal más hidrocortisona con las dosis. ¿Hasta cuándo? Y la terapia se continúa hasta al menos unas semanas después de que se haya resuelto la afectación del sistema nervioso central guiado por la clínica y el citoquímico, el LCR. Tener en cuenta que la afectación del sistema nervioso central se asocia con un mal pronóstico y la mayoría de los pacientes que cursan con afectación del sistema nervioso central y que esto no se ha explicado por la infección requerirían un trasplante de células hematopoyéticas. Este es un esquema planteado para el síndrome de activación macrofágica y para formas secundarias, del síndrome hemofáucico. Entonces, ante la sospecha clínica con los criterios diagnósticos antes mencionados, entonces en un paciente clínicamente inestable o con marcadores inflamatorios muy elevados, entonces iniciar el tratamiento de manera inmediata con metilprednisolona a 30 miligramos kilopeso día, máximo 1 gramo diario por 3 a 5 días, más inmunoglobulina intravenosa, 1 gramo kilopeso día por 2 días. En caso de que a pesar de esta terapia, ¿verdad?, nosotros tengamos al segundo o tercer día una falta de respuesta o un deterioro clínico, entonces actuarían las drogas de segunda línea y serían la anakinra y considerar la ciclosporina en este caso. Y la ciclosporina tendría el rol de prevenir recurrencias de esta enfermedad. En caso de que tengamos de que haya una mala respuesta y que se trate de un caso refractario, recurriríamos a las drogas de tercera línea y allí en este caso entraría el etoposide. Siempre paralelo a esto, identificar y tratar el virus Epstein-Barr, si es que fuera el desencadenante, y considerar el rituximab. Antibioticoterapia dirigida en los casos de gatillantes infecciosos bacterianos y la investigación de gatillantes neoplásicos. En estos casos deberíamos de considerar la quimioterapia dirigida a la par que nosotros iniciamos la terapia con inmunosupresores. En cuanto al tratamiento de rescate, ¿en quiénes estaría indicado el tratamiento de rescate? En los pacientes que no muestran una respuesta a la terapia después de 2 a 3 semanas, y esto podría verse con una ausencia de mejoría en el estado clínico y los marcadores de la enfermedad. ¿En quiénes? En pacientes que todavía persisten febril, que continúan con hepatoesplenomegalia sin cambios, entonces, y en aquellos en los que como dijimos anteriormente, los marcadores inflamatorios no mejoran. También deberíamos de tener en cuenta que los pacientes pueden responder inicialmente bien, pero luego presentar un empeoramiento con una reducción al iniciar la reducción gradual de la quimioterapia. Entonces, en este tipo de pacientes se plantearía realizar el mismo esquema, o sea, un retratamiento con el mismo esquema. Un segundo tratamiento.
¿Cómo monitorizamos la respuesta al tratamiento? Y aquí entra el concepto de recaída. Cuando nosotros hablamos de recaída, la recaída se caracteriza por la reaparición de la fiebre, la reaparición de la fiebre, la presencia de hepatoesplenomegalia y el aumento constante de ferritina, dímero D, enzimas hepáticas, con disminución del nivel de hemoglobina y el recuento de plaquetas. Otra cosa a tener en cuenta en estos pacientes es que se debería de retrasar la vacunación al menos hasta 6 meses después de finalizado el tratamiento, y una vez que se reanuda la vacunación deberían de ser administradas digamos una sola, de uno en uno, para de esta manera minimizar el riesgo de causar un evento inmunológico que desencadene la recurrencia otra vez de la enfermedad. En cuanto a las conclusiones, es fundamental tener un alto índice de sospecha ante cualquier paciente con un cuadro clínico grave, con una evolución tórpida, a pesar de haber establecido un tratamiento adecuado. Más aún si este presenta fiebre persistente, citopenias y hepatoesplenomegalia. Tener en cuenta que el síndrome hemofagocítico es una urgencia pediátrica. La aplicación de los criterios diagnósticos y la búsqueda de factores desencadenantes son claves para poder instaurar un tratamiento dirigido que neutralice al desencadenante y frene la hiperinflamación. Sin un diagnóstico y un tratamiento precoz, el síndrome hemofagocítico es fatal. Muchas gracias. Esto es lo que yo tenía para presentarles el día de hoy. Muchísimas gracias, Sandra. Excelente y bien práctica la clase. Me encantó. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. A ver, no sé si vamos a ir por infectológico. La doctora Zamudio, nuestra panelista, quiere agregar algo más, acotar algo más. A mí me gustaría mucho hacer dar algunas opiniones, ¿verdad? Creo que cuando se habla de hemofagocítico es muy importante ubicarnos bien. Si es un secundario a proceso infeccioso, no es lo mismo que sea un hemofagocítico genético. Y esa diferenciación tiene que ser muy bien hecha, porque nosotros podemos tratar con relativo éxito los síndromes hemofagocíticos secundarios de infecciones de origen no viral. Los que son virales y se presentan en lactantes generalmente tienen un pronóstico ominoso. Los niños escolares y preescolares que presentan hemofagocíticos secundarios les va mejor. Eso por un lado, ¿verdad? Porque el definir, y es importante acá, como una patología un poco rara, y yo las objeciones que tengo contra el protocolo de 1994 es que tiene más de 30 años más o menos. Entonces sí preocupa bastante y que a partir de ese momento no se han hecho investigaciones. Entonces, el dejar muy en claro que no es lo mismo tener un hemofagocítico primario a tener un hemofagocítico secundario a proceso infeccioso, que es lo que yo voy a hablar, seguramente los reumatólogos van a hablar del proceso del síndrome de activación macrofágica, que es lo mismo asociado a enfermedades reumáticas, ¿verdad? Entonces, no es siempre, la experiencia nos enseña que no es siempre un tratamiento que llega hasta inmunomoduladores potentes, ¿sí? Muchos de ellos responden con inmunoglobulina y la inmunomodulación con corticoides. Entonces, eso nomás lo que quería contar. Muchísimas gracias, doctora. Le cedo la palabra a los reumatólogos, doctor Zoilo, doctora Natalia, si quieren
Primero las damas. La doctora Natalia, por Ok, favor, y luego... doctora Natalia, te escuchamos. Bueno, buenas noches, gracias a todos los que están conectados, ¿verdad? Súper buena la presentación, doctora Cuba, muy, sobre todo muy didáctica, ¿verdad? De la fisiopatología, yo creo que es súper importante. Y uniéndome a la acotación y a los comentarios, ¿verdad? Que hizo la doctora Zamudio en relación bueno, en nuestro caso nosotros llamamos síndrome de activación macrofágica, casi se le quiere usar como sinónimo a la linfohistiocytosis, ¿verdad? Secundaria, pero no es así. El síndrome de activación macrofágica es una de las maneras de presentarse, ¿verdad? La linfohistiocytosis, o el síndrome hemofagocítico. Desde reumatología, bueno, esto es una presentación para terapia y es porque la presentación clínica o la enfermedad propiamente dicha es grave y puede ser fatal, puede llegar a la falla multiorgánica. Vimos que tiene incluso afectaciones del sistema nervioso central, todo lo que ya preguntó la doctora, pero quería nomás acotar que en reumatoto nosotros tenemos muchos desafíos porque el signo cardinal de que estamos comenzando esta entidad es la fiebre. Los pediatras somos los especialistas en fiebre. Yo creo que no tenemos que perder de vista que una fiebre que cambia de características, que estaba en pico o de repente toleraba o era manejada con antipiréticos como un paracetamol o una ducha, esta fiebre cambia de características y se vuelve continua, alta y continua, ya nos tiene que alertar sobre la presencia de que podríamos estar frente a esta entidad. La sospecha es lo más importante para salvar la vida del paciente, ya que en ese momento se hacen determinaciones súper sencillas, un hepatograma, un hemograma, y ya nos puede comenzar a hablar de estos criterios diagnósticos que nosotros tenemos muy bien orientados para diagnosticar. La ferritina es el marcador de inflamación por excelencia. A partir de 500 para arriba ya le tenemos en cuenta. ¿Y por qué quise hablar de la fiebre en reumato? Porque generalmente nuestros pacientes están con inmunosupresión y a veces este signo puede llegar inclusive a faltar. Entonces lo que a nosotros nos sirve mucho es seguir un poco la dinámica de estos marcadores biológicos, que para hacerlo sencillo tiene que ser la GOT, ¿verdad? La ferritina, y de repente la variación de plaquetas, que es como que la primera línea celular que puede mostrar mucho movimiento. Si vamos a ser estrictos, tiene que haber una caída, un descenso de las 3 líneas celulares, pero eso no, al inicio por lo menos no es muy presente cuando se está haciendo la sospecha, cuando estamos frente a una sospecha clínica. Y lo otro, el signo cardinal, pero que no es patognomónico, la célula, el hemofagocito propiamente dicho, que se puede presentar en la médula ósea, el vaso, o de repente el hígado también creo, no tenemos que esperar a verlo para hacer el diagnóstico, porque inclusive sin tenerlo, también nosotros podemos estar diagnosticando esta enfermedad. Y bueno, nada más eso de mi parte. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Zoilo. Creo que la doctora Natalia dijo mucho ya, también la doctora Gloria con respecto al tratamiento, pero solamente alguna pequeña cosa. Se fue el sonido, No te se fue el escuchamos. sonido. En el tema de los antibióticos. ¿Cómo? Doctor Zoilo, no te escuchamos nada. Ahora te estamos escuchando. Bueno, tener en cuenta siempre, como dijo la doctora Natalia, la sospecha. Es decir, aquel paciente que ya está con una cobertura antibiótica, que está empeorando o ni siquiera empeora desde el punto de vista muy rápidamente como un choque séptico, pero está febril, persistente, tener en cuenta que ese paciente podría estar no solamente infectado, o sea, no siempre es solamente infección, sino que el paciente está con un proceso inflamatorio y la explicación de ese proceso inflamatorio puede ser el inicio o ya la instalación completa de un síndrome de activación de macrófagos.
efectivamente tener en cuenta el hepatograma, que es muy sensible con el síndrome de activación de macrófagos, y por sobre todo la ferritina. La ferritina, como dijo la doctora Natalia, es para nosotros uno de los parámetros más importantes con respecto a la hiperinflamación. De hecho, que existen capítulos que es importante que lean, que es la hiperinflamación relacionada a ferritina, y ahí tenemos a varios círculos que se correlacionan, como ser el síndrome de activación de macrófago, el PIMS o síndrome inflamatorio multisistémico, incluso el propio Kawasaki, porque se parecen bastante, pero con diferencias con respecto a las citocinas. Si es posible, en los mejores medios, es importante que hagamos la pesquisa de todas las citocinas. ¿Por qué? Porque eso también nos va a ayudar a poder decidir qué tratamiento hacer. La doctora, le felicito a la doctora por su clase, muy linda la charla. En una de las diapositivas puso que la segunda línea es anakinra. Anakinra es un biológico que es anti-interleucina 1, tanto contra alfa como contra beta. También existe otra anti-interleucina 1, que es el canakinumab, pero que actúa solamente contra la fracción beta. Por eso el anakinra es mejor. El único problema, como siempre, es que como que somos países pobres, anakinra no existe en Paraguay y no vamos a tener por el elevadísimo costo que tiene. Sin embargo, se ha demostrado que existen diferentes citocinas que actúan en esta hiperinflamación. Interleucina 18, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, interleucina 1, como se mencionó, interleucina 6, que la interleucina 6 se le conoció mucho gracias al PIMS y a través de la interleucina 6 al tocilizumab. Entonces, existen varias opciones que se pueden utilizar si es que no necesariamente tenemos anakinra, y sostengo, no lo vamos a tener. Entonces podemos utilizar otras opciones. Con respecto al protocolo HLH 94, se actualizó en el 2004, muy poca la diferencia entre ambos protocolos. Y si bien es cierto, está desfasado, como mencionó la doctora Gloria, es interesante para nosotros como país pobre que después de la metil en la inmuno ya tenemos pocas opciones, pero es muy importante tener en cuenta lo que también ya mencionó la doctora Gloria, que el 80-90% responde a la inmuno, y tenemos unos poquitos pacientes lastimosamente que son más graves, que necesitamos escalar en el tratamiento, y entonces utilizamos HLH o incluso utilizamos rituximab. En su momento hemos utilizado también tocilizumab si teníamos la interleucina 6 muy elevada. O sea, en síntesis, es importante tratar de ver todas las opciones de tormenta citocina que tiene este paciente, porque eso nos habla fisiopatológicamente de qué terapéutica podríamos utilizar dentro de todo el armamento que hoy en día existe, porque también se puede utilizar anti-interleucina 18, cierto, no hay en Paraguay. También podemos utilizar anti-JAK como una nueva opción, que eso sí ya tenemos en Paraguay. Entonces, hay diferentes opciones que podríamos tener en cuenta. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, doctor Zoilo. Bueno, doctora Liz Alfonso, que le elegimos como nuestra panelista porque ella tiene todas los hemofagocíticos en su sala. Tal cual. Bueno, nosotros en realidad vemos más bien siempre desencadenados por infeccioso, y son nuestros primeros pacientes que pensamos con teniendo un laboratorio de ingreso, ¿verdad? Con un hepatograma totalmente alterado, los proinflamatorios por el cielo, una fiebre ya de más de 7 días. La mamá comenta que fue varias veces, como decía la doctora Natalia Cabrera, ese síntoma de la fiebre que ya tenía que llamar la atención, que no pasa, ni con el paracetamol, ni la dipirona, ni el NK, se iba todos los días a la urgencia, después ya llega a un estado totalmente tan raro, casi fulminante, ingresa con nosotros en la terapia con visceromegalia, ¿verdad? Entonces ahí es donde más pensamos en este diagnóstico que ya tenemos hace unos años como conocido nuestro en la terapia, ¿verdad? Sí, casi siempre son cuadros desencadenados por cuadros virales. No tuvimos, hasta donde yo recuerdo, así un caso por un germen. Bueno, un caso tuvimos creo que por un estáfilo, pero siempre fueron desencadenados por virus, el parvo, el Einstein, esos fueron los que más tuvimos, ¿verdad? Y escalar el primero es el goteo de metil a una dosis bien alta,
que hacemos a 2 miligramos kilopeso, en primer, segundo día no va, entonces ya hacemos inmuno ya directo y empezamos con bolos de metil inclusive ya ahí, ¿verdad? Acompañado siempre de una terapéutica antibiótica de la comunidad pensando en el que vino, ¿verdad? Pero casi siempre estos niños son internados en urgencias, van y vienen, o sea, a veces ya iniciamos cobertura también amplia por justamente el tiempo que va pasando estos niños, ¿verdad? Tuvimos pacientes que sí salieron, es muy grave, es muy difícil el manejo, pero sí, salieron en un 80% que salieron nuestros pacientes. Otros sí ya fueron muy fulminantes de los que ya entraron, entonces bastante difícil. Pero es pensar desde el comienzo que esos datos que nos enseñó el PIMS, como decía el doctor Solio, nos enseñó el PIMS pedir los tractantes de fase aguda de forma sistemática. Bueno, y hacerle caso a nuestra ferritina, que no es por pedir nomás, es mirar esa ferritina, mirar esa GOT, GPT por el cielo alto, la interleucina 6, que por suerte ahora ya estamos teniendo también para medir en estos pacientes. Entonces, ayuda mucho lo que ya pasamos con COVID, que nos ayuda a que ahora todos ya pedamos como protocolo ciertos laboratorios que nos llevan a esta sospecha de hemofagocítico. Y si después ya esto resorte del reumatólogo cuando ya manoteamos de la ayuda. Así que siempre un equipo. Así Muy buena mismo. charla, por cierto. Me olvidé decirte. Estuvimos buenísimas. Sí, Muchas gracias. doctora Samudio, te escuchamos. No, quería hacer nomás una acotación, ¿verdad? Acá es importante que comprendamos que el fenómeno inmunológico desencadenado requiere concomitantemente inmunoglobulina y metil. ¿Sí? Esta precisión me gustaría hacerla porque ambos actúan de manera diferente para controlar el proceso inmunológico. Mientras que la inmunoglobulina bloquea todos los antígenos que no pueden ser controlados por el sistema inmune. La metilprednisolona lo que hace es inmunomodular, inmunodeprimir esa respuesta exagerada. Entonces sí me gustaría hacer la precisión de que tiene que ser al mismo tiempo goteo inmuno, al mismo tiempo goteo de metil. Y metil tiene que ser en bolo. No es lo mismo el manejo de un síndrome hemofagocítico que el manejo del PIMS, donde podíamos darnos el lujo de hacer a 2 o a 3. Tiene que ser por los protocolos que yo manejo ahora. Tiene que ser una aproximación agresiva. De la serie, así, digamos, de hemofagocíticos que tenemos nosotros en este momento, de la experiencia que yo tengo, pues no es frecuente. Es una patología que no es muy frecuente y uno tiene que tratar de completar los 5 criterios, a no ser que el paciente vaya avanzando con demasiada rapidez y entonces uno puede empezar tratamiento con 4. Lo que nosotros tenemos es balanceado entre parasitosis, que sería la leishmania, y virales. Y de los virales tenemos pocos Epstein-Barr y tenemos más parvovirus B19. Parvo. Uh-huh. Así es. Muchísimas gracias, doctora, por tu acotación. Una pregunta teníamos que ya respondió la doctora Natalia, pero voy a leer para todos. A ver, del doctor Moreno. Acá. Ay, no la estoy encontrando. Preguntaba sobre la plasmaféresis como Sí. última alternativa de tratamiento, como último eslabón sería del tratamiento, el doctor Moreno. La verdad, sí, yo respondí en el chat, ¿verdad? En pediatría en general, y esto también... en recaídas, perdón, doctora. Sí, Plasmaféresis en recaídas, pregunta. sí. Y en pediatría en general, en todos los tratamientos, luego de lo que ya comentó la doctora Gloria, ¿verdad? Luego de la metilprednisolona más la inmunoglobulina,
que también quiere tratar como causa secundaria una infección que no está todavía diagnosticada, o sea, tiene doble beneficio la inmunoglobulina. A partir de ahí, todos los tratamientos ya están muy discutidos. El etopósido, por ejemplo, tiene mejor prueba en pediatría, la ciclosporina también, y a partir de ahí, el resto de los tratamientos como plasmaféresis o incluso todas las bioterapias, a excepción del rituximab para el Epstein-Barr, también están bastante discutidos, o por lo menos no hay pruebas o evidencia que pueda recomendar mejor primero tal o cual tratamiento. Ya estamos hablando en tercera línea o más, o en pacientes con recaída, ¿verdad? En el caso por lo menos de las causas reumatológicas, para preferir tal o cual. O sea, ya estamos en tratamientos de salvataje en casos súper complicados, ¿verdad? En donde muy probablemente haya, y por eso es súper interesante esta presentación que hizo la doctora Sandra, el doble hit que se le dice, el doble golpe desde el punto de vista genético a estos pacientes. Se entiende y se maneja mucho estos términos fisiopatológicos de la comprensión que se tiene de la linfohistiocytosis familiar, donde hay un golpe a los genes. Hay 4 genes súper bien conocidos donde tienen que haber defectos en los 2 alelos para que la enfermedad se exprese. Entonces, a partir de ese modelo y de otros modelos animales, se comienza a explicar todo el resto de la fisiopatología que ya conocemos incluso en los secundarios, y hay muchos estudios que muestran también que pacientes que han fallecido, por ejemplo, por una causa infecciosa, una sepsis, o eventualmente una infección viral muy importante, tenían este doble hit, ya que en algún momento dañaron algunos de los genes de estas proteínas que mostró la doctora Sandra en la fisiopatología, ¿verdad? Generalmente son las porinas, y la activación ahí en cascada no es autolimitada, sino que está cada vez más importante la reacción inflamatoria, ¿verdad? Y viene una infección a dañar el otro también desde el punto de vista fisiopatológico, hace que se dañe como que también ese otro doble golpe necesario para tener las formas súper graves. Entonces, cuando estamos en esa figura, cuando tenemos este doble hit a los sitios de respuesta inmunológica o inflamatoria, cuando los genes están demasiado afectados como para que la respuesta inflamatoria se pueda nuevamente apagar, es que ya comenzamos a hablar de plasmaféresis y hacer esto o lo otro, pero es bastante discutido, sobre todo en pediatría, y no hay estudios para decir mejor esto o lo otro. Ok, muchísimas gracias, doctora. Bueno, la doctora Lorena Quintero dice que, solo para acotar, que es de suma importancia hacer los controles seriados, porque muchas veces la primera vez no completamos criterios, pero pasadas las 24 o 48 horas sí, y se retrasa el tratamiento muchas veces. Así mismo. Bueno, Con respecto a eso, quiero acotar una cosa también muy importante. sí, sí. Recuerden esto, recuerden que para los criterios tenemos en cuenta 8 puntos. Es mucho más fácil conseguir 5 puntos de 8 que conseguir 5 de 6. ¿A qué voy? En Paraguay nosotros tenemos la opción de conseguir solamente hasta 6 puntos para el diagnóstico, porque no tenemos para hacer la actividad de Natural Killers y no tenemos para hacer CD25. Doctor, tu conexión no te Fácil, escuchaba. si teníamos la opción. Hola. Doctor, ahora sí. Se va tu conexión de repente. Sí, no sé dónde se quedó. Que de 5 criterios, o sea, de 6 tenemos 5 en Paraguay. De 8 en Paraguay tenemos 8, 6 opciones. eso, sí. Porque no tenemos CD25 ni actividad de Natural Killers. Entonces, es más fácil conseguir 5 de 8 que 5 de 6. Entonces hay que tener muy en cuenta, y como dijo recién la doctora, por eso es importante, si estamos dudando del diagnóstico, no tenemos todavía
No se escucha. quizá seriada para poder lograr los criterios. Bueno, gracias, doctor. Bueno, tenemos más preguntas. Preguntan si de elección se usa metil o dexa. Pregunta para el terapista, esa es. Sí, Metil, metil usamos. metil, de una. Sí. Metil elección, pero seguramente que si no tienen metil, Hacemos dosis máxima de Dexa, que hasta 16 miligramos día, pero kilopeso 0,6, hasta ahí es la dosis de Dexa. Pero siempre usamos metil de entrada. así es. Bueno, creo que ya no tenemos preguntas. Y acá. No. Bueno, podemos concluir entonces nuestra jornada de esta noche. Dentro de 15 días ya les quiero invitar. Vamos a hablar sobre injuria por descarga eléctrica. Y bueno, vamos a ir estando promocionando como siempre. Muchísimas gracias. Ay, no sé qué es lo que dice acá. Ahí está. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Gracias, doctora Sandra, por tu excelente ponencia. Gracias a todos los que están participando. Y bueno, nos vemos dentro de 15 días. Chao, chao. Chao, Gracias gracias. por la invitación. Chao, Gracias. chao, buenas noches. Gracias por la invitación.